Muy buenas tardes, cuando son las 6:19 de la tarde, damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra Ricochea con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Bueno, hoy ¿Qué tal? tenemos... ¿Todo bien? Muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante como es la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones y la validez de la cláusula novatoria. Exacto, del tema de las cláusulas suelo. Ujú. Voy a empezar un poquito a situaros. A Perfecto. ver, el tema de las cláusulas suelo, bueno, viene de muy atrás, ya desde 2013. Ha habido cambios de criterios, el Tribunal Supremo, el TJUE, imposición del TJUE al Supremo, el Supremo ha ido por libre. Bueno, ya parece que teníamos todo un poquito asentado, Ujú. pero a día de hoy tenemos ya unificación de criterios con respecto a los acuerdos novatorios que se firmaron en su día entre los consumidores y las entidades bancarias y el tema de la nulidad de la renuncia de acciones que se firmaban en esos acuerdos. Os lo explico en palabras sencillas. Cuando tuvimos un poquito el boom de las cláusulas suelo, lo que hacían las entidades bancarias, ya que los criterios no estaban todavía muy asentados, ofrecían al consumidor el llegar a un acuerdo privado en el que se anulaba la cláusula suelo, es decir, a partir del día de hoy se deja sin efecto la cláusula suelo o impongo una más bajita o cambio el tipo de interés. Era un acuerdo novatorio de las condiciones del préstamo, pero se hacía en documento privado. A veces se ha hecho también en público, o sea, en escritura notarial, pero la mayoría en documento privado. Entonces, a partir de ese momento se te dejaba sin efecto las consecuencias de la cláusula suelo. Ya sabéis que la cláusula suelo es que con independencia del tipo de interés que yo haya pactado en la escritura y suba o baje, yo tengo un suelo que a partir de un importe, por mucho que baje el índice o el tipo de interés que se me aplica, yo siempre voy a pagar un mínimo. Entonces, en estas situaciones lo que se hacía era se acordaba que a partir de ahora el tipo de interés será tanto o se deja sin efecto la cláusula suelo y se aplicará lo que establece el contrato inicial, pero acto seguido se incluía en el mismo documento una acción de renuncia de acciones, es decir, yo te quito la cláusula suelo, pero tú renuncias a posibles reclamaciones de los efectos de esa cláusula suelo. Y entonces pues quedaba así la cosa. No podías reclamar nada, pero bueno, a partir de ese momento tu tipo de interés ya era variable, ya no había una limitación o en los acuerdos que hubiera. En este sentido, ya hay jurisprudencia ya asentada del Tribunal Supremo que dice que todos estos acuerdos novatorios son válidos. ¿Son válidos por qué? Porque cumplen las exigencias de transparencia, es decir, ha habido una negociación entre el consumidor y el banco para que me quiten la cláusula o me apliquen otro tipo de interés. Por lo tanto, hay una negociación, por lo tanto, hay transparencia y hay conocimiento de lo que estamos tratando. Y además se fijaban ya las condiciones. Vale. En cambio, en cuanto a la renuncia de acción, entonces, claro, se da validez a estos pactos porque ya hay conocimiento. Bien. En el mismo documento se hacía o se suscribía lo que es la renuncia a las acciones presentes o futuras en relación a esta cláusula suelo. Entonces, ya hay jurisprudencia con respecto a esta acción, es como que tiene dos partes el acuerdo. Ajá. Y entonces ya hay jurisprudencia tanto del Supremo como sobre todo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a decir, si no me han dado la información suficiente, veraz y transparente de que estoy renunciando a tanta cantidad de dinero o la fórmula para que yo pueda calcular que lo que estoy renunciando es a X euros, esa renuncia de acciones es nula. Es nula porque no ha habido transparencia cuando se negociaba esta cláusula y además
o sea, el consentimiento que he prestado está viciado porque falta información. Claro. Por lo tanto, cuando no sé a qué cantidad económica contante estoy renunciando, esa acción de renuncia adolece de nulidad por falta de transparencia y por mala fe y por falta de conocimiento. Entonces, con independencia de que dentro del mismo documento novatorio en el que se me modifica o se me anula la cláusula suelo, tengo una renuncia de acciones, puedo ejercitar solo la nulidad de una de ellas, que es la de renuncia de acciones. Entonces, lo que conseguiré es que desde que suscribí el préstamo inicial, ¿vale? Porque ya hay jurisprudencia ya totalmente consolidada, que no era desde mayo de 2013, como vino a decir en primer lugar el Tribunal Supremo, que no tenía efecto retroactivo por la inseguridad, estado tal cual, ¿vale? Esta ya tiene desde el inicio hasta la fecha del acuerdo novatorio, ¿vale? En el momento que yo ya he llegado, ahí podré reclamar los intereses abonados indebidamente de más por la aplicación de esta cláusula suelo. ¿Lo he explicado bien? Perfectamente. Vale, entonces, sí que es verdad que, bueno, aquí hubo mucha controversia de las consecuencias jurídicas, económicas, porque una sí y otra no, pero ya desde el año pasado, ¿vale?, la sentencia del TJUE y además los juzgados de Valencia y la Audiencia Provincial de Valencia están aplicando ya esta jurisprudencia ya consolidada, es decir, necesito... O sea, tiene que haber transparencia en el sentido de decirme, está renunciando a 6.000 euros, está renunciando a 3.452, lo que fuera. Y en estos casos, pues tenemos la situación actual. Una puntualización que es también con respecto a la cláusula suelo, pero que ya no es en cuanto a la renuncia de acciones ni acuerdo novatorio, es de una sentencia que publicaron la semana pasada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que viene a establecer que es válido el control de oficio por los jueces cuando no se ha alegado una cláusula suelo en procedimientos de ejecución hipotecaria. ¿Vale? Es otra vertiente. Cuando hay un procedimiento de ejecución hipotecaria y en el plazo que tengo yo para oponerme no lo hago, y cuando se trata de un consumidor, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a decir que el juez nacional de oficio tenía que haber hecho ese control y si no lo hizo en su día, está facultado para hacerlo en cualquier momento, aunque el procedimiento de ejecución hipotecaria esté finalizado con adjudicación en subasta o lo que sea. Es una sentencia bastante novedosa y ahora hay que ver cómo se aplica por nuestros tribunales, ¿vale? Porque ya sabes que el Tribunal de Justicia va marcando y, o sea, va subiendo hasta que decide y luego los tribunales de abajo son los que tienen que aplicar esos criterios. Y estamos, pues bueno, un poco a las expectativas de cómo van a aplicar los jueces de oficio este control de las cláusulas suelo. Si bien es verdad que parecía que ya todo este tema de las cláusulas suelo estaba más que claro, cerrado y ya todo lo que se tenía que haber reclamado. Pero sí que es verdad que aquí en Marín y Mateo Abogado nos estamos encontrando con muchos acuerdos novatorios privados en los que está la renuncia de acciones y sí que las estamos reclamando. Pero ojo que tenemos también un poco plazos, ¿vale? En principio es imprescriptible la acción porque es nula por abusiva, pero bueno, hay también en ese aspecto distintas interpretaciones en cuanto al plazo de la declaración de nulidad, en cuanto al plazo de reintegro de cantidades. Y de momento, José, por mi parte, yo creo que con esto ya creo que os he puesto un poquito las últimas novedades con respecto a la cláusula suelo.
Estupendo. Pues si te parece, Sandra, vamos a hacer un pequeño repaso para que la gente lo tenga, aunque lo hayas explicado clarísimamente, pero para que lo tenga más claro aún si cabe. Entonces, ¿por qué diríamos que es válido este acuerdo novatorio de la cláusula suelo? ¿Qué requisitos se cumplen para que lo sea? Vale, simplemente es que haya una negociación con el banco, la de los pactos novatorios, es decir, yo tengo una cláusula suelo y quiero que me la quiten. Negocio con el banco o me lo ofrece el banco o lo exijo yo al banco y de forma privada se firma un acuerdo entre las partes en el que me quitan la cláusula suelo. Entonces yo ya soy conocedor que tengo una cláusula suelo que es un perjuicio para mí y ya estoy negociando. Por lo tanto, si estoy negociando hay transparencia en la negociación y por lo tanto es un acuerdo entre las partes en el que el préstamo tiene otras condiciones con respecto al tipo de interés. Por lo tanto, el Tribunal Supremo determina que son válidos esos acuerdos, porque ya sí que hay conocimiento. El problema era que cuando en la escritura de préstamo inicial imponían una cláusula suelo, no había negociación, no había transparencia, no había comunicación y explicación al consumidor de las consecuencias de cuando bajara el tipo de interés, eso no iba a bajar mi tipo de interés. ¿Vale? Este acuerdo novatorio ya sí que se ha explicado. Estupendo. Y aún así, si alguien tuviera, porque ya hemos explicado muchas veces que cada caso es particular, que hay que sentarse en detalle en cada caso, no hay que generalizar, pues si alguna persona piensa que puede estar perjudicada en este asunto y quiere más información, ¿cómo puede contactar con vosotros, Sandra? Bien, bueno, somos Marín y Mateo Abogados, estamos en Valencia, en Madrid y en Barcelona. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra web, marinimateoabogados.es, a través del teléfono 96 320 2876 o a través de nuestro correo que es info@marinimateo.com. Y de todas maneras, por la web, con que pongáis nuestro nombre, ya os aparece toda la información, o a través de nuestra web, que hay un apartado de consulta gratuita. Y allí podremos ayudaros un poquito, pues a ir tirando un poquito del hilo, ver qué tipo de cláusula, si el banco la quitó, si no. Hace falta un pequeño informe pericial para valorar o cuantificar los efectos de esa renuncia y bueno, con toda esa documentación os podremos decir la viabilidad del asunto y la cuantía que consideramos que se puede solicitar a la entidad bancaria. Estupendo, pues muchísimas gracias, Sandra, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy bien, hasta pronto, José. Hasta luego, buenas Adiós. tardes.